vengo a hablarles del proyecto de grado uh, Ad Hoc Systems Management and Specification with Distributed Petrinets. Entonces, antes de comenzar, pues primero quería hablar de la motivación de la tesis, es que pues un método, una especificación formal puede ser muy útil para manejar un sistema distribuido ad hoc, debido a que con este podemos analizar propiedades tanto locales como globales del sistema, e incluso podemos a largo plazo poder analizar cosas como el liveness del sistema o saber a qué estados es posible que llegue el sistema. Entonces, esa es la motivación de por qué queremos crear un modelo formal que nos permita especificar y manejar redes de sistemas distribuidos que son ad hoc. Pero pues se preguntan qué es un ad hoc distributed system. Entonces, pues un ad hoc distributed system es un sistema que está tanto distribuido a nivel de tiempo como a nivel de espacio. Es decir, tenemos unos nodos que son los que tienen ciertos componentes de software que se pueden desconectar y conectar de una locación, que en este caso podemos llamarla como una red, y entonces en tiempo real pueden estar conectados, pueden estar desconectados, pueden salirse de la red, pueden volver a entrar a la red. Entonces es lo que podemos ver acá. Aquí tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo de ping pong, y en un momento dado podemos desconectarnos y entonces el ping está en la locación o está en la red, el pong no, o incluso en el futuro podemos tener repetición. Entonces ahora en este sistema Fox puede conectar dos pong al mismo tiempo y tenemos un solo ping, o podemos tener incluso muchos pings, muchos pongs, y entonces tenemos un sistema que pues puede cambiar por el tiempo y que su estructura nunca está completamente definida, pues no es completamente conocida y pues cambia con el tiempo. Y entonces es lo que conocemos como un ad hoc distributed system. Listo. Hay muchos approaches en la literatura de cómo manejar esto con métodos formales, pero la mayoría de ellos tienen dos limitaciones muy importantes. El primero es que necesitan información completa para poder manejar el sistema, o no manejan muy bien los cambios en tiempo real. Entonces, teniendo en cuenta esas dos limitaciones, tenemos los dos requerimientos principales para nuestro modelo. Y es que tiene que manejar la comunicación espontánea con pues, componentes que previamente eran desconocidos en cierta red. Es decir, que llegaron son nuevos a la red, nadie los conocía, pero ahora necesitamos comunicarnos con ellos de forma instantánea y sin generar conflictos ni problemas. Y el segundo es que tenemos que tener una comunicación pues, que sea confiable, incluso cuando haya desconexiones o sí, más que todo desconexiones en cualquier tiempo, tiempos aleatorios que no podemos predecir. Entonces, son los dos requerimientos principales que nuestro modelo necesita cumplir para que podamos decir que es pues confiable en ad hoc distributed systems. Y pues teniendo esos dos requerimientos, llegamos a pues nuestro modelo, que son los distributed ad hoc Petrinets. ¿Qué es un distributed ad hoc Petrinet? Pues básicamente es una Petrinet. No voy a gastar tiempo en este momento explicando qué es una Petrinet. Supongo que todos tenemos cierto dominio de qué es una Petrinet, pero pues voy a resaltar las cosas que hacen diferente una ad hoc Petrinet de una Petrinet común y corriente. Entonces, como podemos ver acá, lo primero es que tenemos la definición de nodos, que son componentes físicos en los cuales tenemos Petrinets individuales. En este caso, podemos ver acá que tenemos el nodo 1, que tiene la Petrinet que podemos conocer como ping, y si solo tuvimos en cuenta lo que está en nodo 1, es una Petrinet común y corriente. Estos nodos pues, son los que son capaces de conectarse y desconectarse de la red, y los que nos permiten como este comportamiento ad hoc. De manera siguiente, lo siguiente que tenemos diferente en la Petrinet son arcos remotos. Los arcos remotos, por definición, por nuestra definición, son arcos de salida, es decir, que son de transición a place, y esos son los que permiten la comunicación, que nos permiten comunicarnos de forma externa, es decir, conectar una transición de una Petrinet de un nodo a un place de otro nodo. Y esto lo hacemos de forma que no necesitamos conocer la configuración de la red, sino que es un zero config network. Entonces, pero para eso necesitamos un detalle más en nuestra Petrinet, y es que los nodos necesitan tener algo, los places necesitan tener algo que se conoce como service names. ¿Por qué? Porque con estos service names
los remote arcs lo que hacen es crear el arco cuando esta interfaz del service name machea con la interfaz que el arco define. Entonces, es decir, los arcos dicen como yo me comunico con el service name con nombre X, y cuando este service name aparece en la red, es que existe esta conexión de forma automática entre dos nodos. Entonces, esa es la definición de un distributed ad hoc Petri-net. Como podemos ver, es supremamente similar a una Petri-net común y corriente. ¿Y cómo implementamos esto? Pues, básicamente, aquí tenemos la implementación. Básicamente está muy basada en la implementación general de Petri-net con Petri-net kernel. La única diferencia es que tenemos dos elementos nuevos, como ya lo había mencionado, el remote arc, que tiene un service name al cual es el cliente al que va a comunicarse, y el service node, que es el encargado de manejar esta comunicación por parte de los places. Toda esta implementación la hicimos en el lenguaje Golang, la versión 1.16, y para poder ayudarnos con esta Zero Config Network, utilizamos una librería que se llama Sleuth de Orsiform, que nos permite hacer Service Auto Discovery en redes. Sin embargo, para esta librería usamos un fork propio debido a que la librería tenía un bug para versiones nuevas de Go. Y para poder manejar, nuestros experimentos, implementamos todo en imágenes de Docker y lo corrimos en un clúster de Kubernetes. Listo. Entonces ahora pues necesitamos validar que nuestro modelo cumpla con esos dos requerimientos básicos, ¿verdad? Que es que se pueda comunicar espontáneamente con nuevos elementos en la red que eran desconocidos y que sea resiliente a desconexiones. Para eso usamos tres ejemplos: el ejemplo del Mutex, el ejemplo del Disaster Management y el ejemplo del Vehicular Ad Hoc Network. Y pues tenemos como una validación más que hacer, que es que pues nuestra Distributed Ad Hoc Petri-net tiene que comportarse como una Petri-net, porque si no, no tendría sentido que no se comporte como una Petri-net siempre. Aunque podemos demostrar que se comporta como tal en ciertos snapshots, también necesitamos ver que se comporta como una Petri-net en tiempo real. Entonces, aquí tenemos la matriz de qué ejemplo usamos para probar qué. Entonces, para probar que se comporta como Petri-net, pues todos los ejemplos son válidos para validarlos. Para probar que se manejan desconexiones, usamos tanto el Mutex como el Vehicular Ad Hoc Network. Y para probar que se soporta los cambios, con agregar nuevos elementos, o sea, cambios estructurales, usamos el ejemplo del Disaster Management y el Vehicular Ad Hoc Net. Y pues aquí presentamos los resultados. Bueno, antes que eso, pues tenemos nuestro setup de validación. Entonces, como les decía, esto lo hicimos con un clúster de Kubernetes, pero lo hicimos con 3 nodos físicos, 3 portátiles diferentes. Todo lo hicimos en una misma LAN network, debido a limitaciones de que pues, solo tenemos una LAN network, y todo fue con Go 1.16. Listo, entonces el primer ejemplo que hicimos fue el ejemplo de Mutex, que es un ejemplo de la literatura de Petri-nets. En este caso tenemos dos Petri-nets que son encargadas de pedir un recurso, pedir un log sobre un recurso, y una Petri-net que es la Petri-net Mutex, que es el nodo central, que es el encargado de decir quién tiene acceso a ese recurso en un momento dado del tiempo. ¿En qué consistió nuestro experimento en este ejemplo? En este ejemplo, nuestro experimento consistió en generar esa red, ponerla a correr en el sistema y generar desconexiones aleatorias durante el experimento para probar que el sistema seguía funcionando correctamente, a pesar de que hayan desconexiones que no pudimos saber en qué momento ocurrieron. Y pues el resultado de este experimento fue el siguiente. Bueno, como acordemos, entonces el Mutex es
lo probamos para que haya un correcto funcionamiento de la Petinet y que maneje las desconexiones. Y este es el resultado de ese experimento. Cada una de las, a nivel vertical, el 1 representa el mismo mutex y el 2 y el 3 representan las otras dos Petrinets. ¿Sí? Y pues básicamente lo que tenemos es en el eje X es el tiempo. Entonces, cómo fue el comportamiento de nuestro sistema durante el tiempo. Entonces, podemos ver cómo, aunque hayan desconexiones en el tiempo, que podemos ver a partir del segundo 15 al 31 del experimento, hay una desconexión, nadie le pidió al mutex el recurso, pero después de que hubo conexión otra vez con el 2, pues el 2 empezó a pedir el recurso continuamente y el mutex se lo entregaba. Y después podemos ver que cuando se conecta el 1, podemos ver que hay cambios de que se le pasa el recurso al 1, se le pasa al 2, se le pasa al 1, se le pasa al 1 constantemente. Más adelante, en el minuto en el segundo 131 del experimento, podemos ver que se desconectó el 1 nuevamente y con eso se desconectó el 3 nuevamente y el lock otra vez solo fue a parar al 1, pero después se volvió a conectar el 3 y vimos que el lock puede ir tanto al 2 como al 3. Entonces, por eso ahí vemos que en este experimento pudimos probar que tanto si hay desconexiones en cualquier momento de la red, pues el recurso nunca se pierde y no pierde la funcionalidad de nuestro sistema, lo cual nos permite probar que nuestro modelo es resiliente a las conexiones. O pues no probar, validarlo. Y ese fue nuestro ejemplo del Mutex. Nuestro siguiente ejemplo es el ejemplo de Disaster and Crisis Management. Este es un ejemplo de la literatura de sistemas distribuidos. En este ejemplo que tenemos es una zona de desastre, donde tenemos varias personas que tienen que ser atendidas. Tenemos varios sistemas de emergencia, como pueden ser policías o bomberos, los cuales son encargados de llevar las personas de la zona de desastre a los centros de atención, y de los centros de atención se les hace triage pues, a las personas y de ahí se les manda a las ambulancias. Aquí en esta Petinet, el nodo IA representa la zona de desastre, los nodos Fs representan los bomberos, los nodos P representan los policías, los nodos CCSA son las zonas de atención y pues los nodos A son las ambulancias. Como que vamos a revisar en el Disaster Management, queremos validar dos cosas, que se comporte como una Petinet y que soporte los cambios estructurales. Entonces, primero para mirar que se comporte correctamente como una Petinet, tenemos este resultado, que es que corremos el ejemplo con una zona de desastre, 5 pacientes, un policía, un bombero, 2 zonas de atención y una ambulancia. Si volvemos rápidamente a nuestro ejemplo, vemos que el estado terminal de todos los pacientes es que tienen que llegar a la ambulancia y después ya nadie más tiene ese token. En este caso, los tokens representan los pacientes. Entonces aquí podemos ver cómo cada uno de los pacientes pasó por todos los estados que podría pasar. Entonces pasó primero por la zona de desastre, después pasó por o un policía o un bombero, después pasó por una de las 2 zonas de atención, no pasó por las 2, pasó por alguna de las 2, y después llegó en algún momento a la ambulancia. Y podemos ver que para todos y cada uno de los pacientes esto es correcto, lo que nos permite ver que pues, todos los tokens siguieron pues, el token game de la Petinet y todos llegaron a un estado terminal. Lo que nos permitió ver que pues, la Petinet se comportó correctamente debido a que llegó a un estado terminal para todos y cada uno de los tokens. Seguidamente, hicimos un experimento en el cual realizamos 2 pruebas. Una primera con 3 centros de atención, en el cual medimos el tiempo medio que estuvo cada paciente en cada zona, ¿verdad? Y entonces aquí lo que medimos fue cuánto fue el tiempo medio en pues, el centro de atención, en la zona de desastre y
los 3 centros de atención. Como en este experimento queríamos probar qué pasa si nuestro modelo es resistente a cambios estructurales, lo que hicimos fue pues mirar ese experimento y quisimos comprobar si aumentamos en algún momento del tiempo el número de centros de atención, ¿qué pasa? Si esto afecta a nuestro sistema de alguna forma. Entonces lo que hicimos fue correr otra vez este experimento, pero agregando en un cierto momento del tiempo los centros de atención. Entonces, como podemos ver en los resultados, acá el tiempo medio, digamos, en los centros de atención 1, 2 y 3 se redujo y podemos ver que como el centro de atención 4 se agregó en algún momento del experimento, pues este también hizo parte de, pues del experimento y podemos ver que también se mandaron pues pacientes a este centro de atención, lo que nos permite ver que aunque el centro de atención 4 se agregó después, en un momento aleatorio del tiempo, en el experimento, este también pues, presentó pacientes, lo que nos permitió ver que pues, nuestro sistema, sin conocer este nodo desde el principio, fue capaz de después agregarlo a la dinámica del sistema, lo cual nos permite pues, validar lo que queríamos hacer, que es que sí soporta cambios estructurales. Finalmente, tenemos nuestro ejemplo de las Vehicular Ad Hoc Networks. En estas tenemos un juego de nodos que son sensores, esos son los ICMs, que le mandan información a diferentes vehículos, que son los nodos con B, y estos, después de recibir esa información, también reciben información de unos Roadside Units, que son los RCUs, y también enviar información a estos RCUs como parte de una pues, comunicación entre ellos. Sin embargo, en este experimento, lo que queremos recordar, queremos ver, pues queremos probar las 3 cosas a tiempo, queremos validar los tres requerimientos, que se comporte como una Petrinet, que soporte desconexiones y que soporte cambios estructurales. En este experimento lo que tenemos es 5 RCUs y 2 vehículos. Y lo que hicimos fue que los vehículos se conectaban y se desconectaban continuamente de pues, los RCUs. Entonces, primero se conectaban al primer RCU, después se desconectaban, luego se conectaban al segundo RCU y así sucesivamente. Y pues les tienen que transmitir información a ellos y recibir información de los RCUs. Como vemos en los resultados, tenemos 2 carros, el carro de Dom y el carro de Brian, y 5 RCUs. Entonces aquí podemos ver cómo los tokens que recibieron cada uno de los actores de nuestra red a medida del tiempo, y podemos ver cómo cada uno de los RCUs sí recibió información tanto de Dom como de Brian, lo que nos permite observar que la red se comportó como una red porque todos los agentes de la red recibieron los tokens que tenían que recibir, soportó conexiones y desconexiones en tiempo real, debido a que pues, primero se conectaban a un RCU y después se conectaban al siguiente. Se desconectaban y después se conectaban al siguiente. Y soportaba cambios estructurales porque pues, al final agregamos el quinto RCU. Y podemos ver que este ejemplo nos permitió validar los 3 requerimientos y funcionó correctamente. Tenemos algunas amenazas a la validad de nuestros modelos, y es que, pues, primero, aunque fueron 3 aplicaciones de 3 dominios completamente diferentes, pues solo lo probamos en estas 3 y es posible que podamos hacer más validaciones en más aplicaciones. Sin embargo, con esto nos pareció que era suficiente para probarlo. Y pues la otra como thread que tenemos es que solo usamos una red LAN, y pues sería interesante validar como con otro tipo de redes, digamos una red celular o una red de otro tipo. Y finalmente, como conclusión, podemos ver que nuestro modelo soporta los 2 requerimientos que teníamos, que es que soporta cambios a la estructura y tiene comunicación confiable, aunque haya desconexiones en el sistema. Y ya,
eso es todo. Muchas gracias. Ah, sí, es importante saber que este trabajo está en un proceso de revisión también para el Journal de Parallel and Distributed Computing de Elsevier. Y eso sería todo. Muchas gracias.